Bueno, la otra vez habíamos entrado en una base de datos en blanco. ¿Qué les digo? No es la idea en un parcial que se ponga a crear una base de datos, porque nos tenemos que quedar 6 horas para hacerlo. Entonces vamos a tomar un ejemplo. Como les decía, tengo 5 o 6 bases de datos, una librería, un supermercado, sencillas, algunas un poquito más complicadas, que ya tienen las cosas básicas, que son algunas de las tablas. A veces justamente una de las tareas de un parcial es incorporar otra tabla o por ejemplo crearla a partir de una Excel, así como en Excel importaban datos desde un archivo de texto, en Access también se puede hacer, desde un archivo de texto y de una Excel. ¿Sí? Eso a veces es una tarea y es bastante sencilla porque tiene un asistente. Y esa base de datos a veces lo que pedimos adentro de esa base de datos es que relacione esta nueva tabla con las que ya existían. Ahí me consta que mucha gente se equivoca y se equivoca mal. Y le voy a explicar por qué. Toman la tabla existente, vamos a suponer que la tabla existente era de empleados, a la cual estamos importando una nueva que es departamento en donde vive el empleado. Entonces eso a nivel de sistemas lo solucionamos bastante fácil. Nos creamos una tabla con los departamentos para que cada uno no lo escriba como se le da la gana. Y luego lo que hacemos es en el empleado crear un nuevo campo con un código que es el número de departamento, que ni siquiera lo llega a ver el empleado cuando llena el formulario. Porque como les pasa a ustedes, el código no lo ven, ustedes despliegan una lista y eligen. Ahora, lo que hace el sistema por detrás es tomar de ese elemento seleccionado el código y lo carga en un campo del empleado. Si esa fuera nuestra tarea, les reitero, tendríamos una tabla que ya existe, que es la de empleados. Y una tabla que por ahí les traigo un Excel o les traigo un archivo de texto que lo incorporan a la base de datos. Esa es la tabla de departamentos. ¿Qué datos tiene la nueva tabla? O sea, ¿qué datos están ustedes importando desde Excel? Un número de departamento y un nombre de departamento. Si quisiéramos, le ponemos la capital, le ponemos el nombre del intendente, no sé, lo que quieran ustedes, cuántas escuelas tienen, pero digamos, para el uso que nosotros podríamos dar acá, es esto lo necesario. Y luego se les solicita en el parcial que dentro de lo que son los campos del empleado, nombre, apellido, número de cédula, fecha de ingreso, todo eso, agreguen un campo para poder vincular y cargar ese nuevo dato. Entonces, y eso es lo que vamos a hacer ahora, ustedes tienen que entrar en esta tabla y a lo último, puede ser en algún lugar intermedio, pero lo hacemos al último, está bien, poner acá número de departamento o código de departamento o departamento. ¿Por qué? Porque necesito en esta tabla, que es la de los empleados, cargar un numerito que lo relacione con esta tabla, para que yo luego pida nombre del departamento y lo tengo acá. Alguien me podría decir, ¿por qué no cargas el nombre del departamento? ¿No es más fácil? No, no es más fácil. No es. Está demostrado que no es más fácil y es más confuso. Porque si ustedes, en vez de darle a seleccionar el país en los formularios que rellenan, le dijeran, escribilo, yo les puedo asegurar que acá aparece más de una versión. La mayoría va a decir Uruguay. Pero ¿por qué no República Oriental del Uruguay? O ROU. ¿Sí? O REP, OR del Uruguay. Y hay un montón de combinaciones. Entonces, cuando uno después pide un listado, te salen todas esas combinaciones como países distintos. Entonces, ¿saben cómo lo solucionamos? Listado. Buscas tu país, lo seleccionás y ahí
automáticamente el sistema ya se encarga de hacerlo. ¿Sí? Además es una carga más rápida y más eficiente, porque lo único que tuviste que hacer es un clic, no poner a escribir un dato más. Que en el relleno de un formulario puede hacer que una persona sencillamente desista. A ustedes les pasa. Si ustedes van a bajar un PDF o algo que les interesa y es descargar, clic, lo bajan. Si es descargar, clic, me lleva a otra pantalla, ingrese sus datos, el número de correo, dé de alta a un usuario para que le podamos enviar, ahí ya la pensás. Y si son 5 pasos y te pide la historia de tu familia, el número de la tarjeta de crédito, a qué escuela fuiste, ya directamente decís, no, me quedo sin el PDF. ¿Les ocurre o no les ocurre? Bueno, eso ocurre en todos lados. ¿Sí? Entonces, cuanto más breve sea la carga, mejor. Acá va a ir un número y después vamos a entrar a editar las relaciones, que la otra vez les mostré dónde estaba, y acá es donde también se equivocan, tienen que hacer esta relación. Ustedes tienen que agarrar este elemento y con un clic y sosteniéndolo, lo tienen que relacionar con esto. Esa es la manera en la que nosotros vinculamos datos nuevos a cargar en una tabla ya existente con datos de otra tabla que es nueva o que es vieja y se nos pasó por alto cargar. Acá la gente comete una cantidad de errores inimaginables. Por ejemplo, se los comento, así queda registrado y los tienen en cuenta. No dan de alta el campo, entonces me vinculan la cédula de la persona con el número de departamento. O sea, una locura, ¿no? Tiene que haber un departamento que coincida con tu número de cédula. Pero no lo piensan en el momento, lo hacen. ¿Sí? O, por ejemplo, crean el campo nuevo, dan de alta la tabla, no las vinculan jamás. Y entran en desesperación. Dice, yo cargué la tabla, le hice el campo nuevo, no me los trae, no te los trae porque no está hecha la relación. Entonces, si vos llegaras a traer el dato del empleado, nombre, apellido, y además quisieras traer el nombre del departamento en el que vive, te haría lo que en matemáticas es un producto cartesiano, o sea, por cada empleado todos los departamentos. Porque te traía todas las combinaciones que existen. Como no están vinculados, como no es una relación de 1 a 1, ¿sí? Porque me imagino que este dato es único, una persona vive en un lugar. Por ahí semanalmente se traslada, alguno vendrá cada 2 o 3 días, pero vos vivís, la residencia es en un lugar. ¿Sí? Entonces, si vos no le aclarás que lo que querés hacer es eso, te va a traer todas las combinaciones posibles. Y ahí se hace un listado terrible. ¿Se entiende? ¿Se entiende el concepto? Bueno, ahora vamos a abrir una base de datos que yo en un rato se las voy a pasar. Y quiero que vean, digamos, qué es lo que ocurre cuando nosotros abrimos algo que ya está armado. ¿Sí? Acá tenemos una base de datos que ya está armada. Pueden pasar dos cosas. Pueden pasar que, habiendo entrado anteriormente, ya se meta en la base de datos, o puede pasar que me haga una advertencia de seguridad acá, como nos hacen hoy casi todos los programas, ¿no? Tenga cuidado, usted está a punto de abrir contenido. Yo habitualmente trato de evitar eso porque le saca dinamismo, pero, digamos, si acá aparece una advertencia, habitualmente una barrita amarilla, tengan cuidado de ponerle continuar, porque si no nos deja trabajar, les bloquea todo. La otra cuestión a tener mucho cuidado, especialmente en el parcial y por un tema de memoria de estas máquinas, no tengan abiertos muchos elementos a la vez. No tengan abiertos. Abren una tabla, tienen que hacer algo, háganlo, cierren la tabla. Porque si no, Access, acá por ejemplo tenemos los países, cada elemento que le damos doble clic lo va abriendo, ¿sí?, en una nueva pestaña. Ahora vamos a abrir, por ejemplo, clientes. ¿Sí? ¿Ven? Esto se empieza a llenar, se empieza a llenar, se empieza a llenar. En algún momento se traba esto y perdí todo.
No, es un programa que una ventaja que tiene con respecto a Excel, va autoguardando. O sea, acá no le tienen que dar grabar a cada rato. Pero si estabas con datos en el aire, digamos, eso en el momento lo vas a perder. ¿Sí? O sencillamente se puede romper, lo que se dice romper la base de datos, que habitualmente se soluciona cerrando el programa y volviendo a abrir, que es la solución mágica del sistema. Pero digamos, todas estas cosas en el contexto de un parcial me hacen perder tiempo y ganar nervios. Como nadie quiere perder tiempo ni ponerse nervioso, yo lo que les recomiendo es que vayan trabajando y haciéndolo. Ahora, suponiendo el ejemplo de antes. Yo acá, por ejemplo, veo que entre otros datos en el cliente se ha cargado el nombre, apellido, sexo, ciudad, identificación, correo, ¿sí? Y por el otro lado tengo los países. Yo creo que estaría bueno, digamos, que esto estuviera relacionado. Tengo dos formas de saber si eso es así. Una es ir acá, que esto es uno de los ejercicios que van a hacer ustedes. En herramientas de base de datos, una de las herramientas es relaciones. Cuando uno le hace clic acá, te muestra todas las relaciones existentes entre tablas. Y uno es libre de mover las tablas, ¿sí? Si es que no entiende muy bien, ¿sí? O incluso con botón derecho de mostrar tablas que uno acá no vea, que es lo que les va a pasar cuando traigan una nueva, ¿sí? Entonces uno con el botón derecho pone mostrar tabla y les va a mostrar tablas que por ahí acá en este momento no están, ¿sí? Y también para el caso de una tabla la pueden ocultar. No estoy hablando de borrarla, estoy hablando de ocultarla. Porque esto llega a un momento en algunos sistemas que es tan complejo que realmente ver todo a la vez nos genera confusión. Entonces uno tiene la libertad de ocultarla, ¿sí? No de borrarla, porque no vas a borrar los datos de acá, ¿no? O sea, no tendría mucho sentido. En realidad no estarías borrando la tabla, ¿no? Estarías borrando el dibujo de esto que la otra vez dijimos que era un mapa o un diagrama. Y se puede diseñar, o sea, si ustedes acá advierten que no están en capacidad de relacionar el país con el cliente, que hay que buscarlo acá, o está mal hecho, uno puede abrir el diseño de la tabla y modificarlo desde ahí. Si no quiere ir acá y hacerle doble clic y entrar en el diseño. O sea, es una muy buena herramienta, es muy útil y vamos a ver si cumple con lo que nosotros pedíamos. Nosotros, por ejemplo, teníamos el interés de que el cliente quede asociado, bueno, recién hablábamos de departamento, ahora estamos hablando de país. Y nosotros vemos que efectivamente acá de alguna manera le han agregado un código al país y ven, yo creo que se nota claramente que está relacionado con código de país. Eso es lo único que le hace sentido a Access, que vos relaciones código con código. ¿Se entienden las relaciones como van? O sea, otra relación no tendría sentido, porque esta tabla solo entiende de países y esta tabla solo entiende de clientes. Entonces, ¿cómo relacionás? Cuando ustedes llegan acá les pasa lo mismo. ¿Cuál es la relación de ustedes conmigo? ¿En qué curso estás? Yo estoy en tal curso. Bueno, es el aula tal. Es el aula la que nos convoca acá. Ese es el código que nos convoca. Cuando ustedes dicen, yo soy de tal curso, y yo digo, vengo a dar a tal curso, si no, tengo que andar buscando a todo y cada uno preguntando, ¿vos sos de tal curso? Bueno, vení conmigo. ¿Vos sos de tal curso? Bueno, vení conmigo. ¿Vos sos de tal curso? Vení conmigo. No, nos convocamos acá con un código. ¿Cuál es el código? Número de aula. ¿Se entendió? Acá pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque aparte tiene una reusabilidad, que es uno de los aspectos más importantes de los sistemas. Cuando vos ya tenés la tabla de los países, ya está. La usás para los clientes, ven que acá sale otra para el proveedor, incluso el artículo, socios, empresas, o sea, todo lo que ustedes quieran. Que de incorporarse a nuestro mercado, a nuestra operatoria, a un nuevo país, lo único que tenemos que hacer es dar de alta a un nuevo país con un código nuevo. Para que no se repita, ¿no? Porque si no después
el sistema no va a saber qué hacer. Todo eso se visualiza acá de las siguientes maneras. Y les voy a mostrar dos o tres ejemplos que son muy claros. Primero, notarán que algunos nombres tienen una llavecita amarilla al lado. ¿Sí? Bueno, esa llave, creo que ya les he dicho, es porque es el campo clave. Es el que no deberíamos de repetir. Por ejemplo, no deberíamos de repetir el código de país. ¿Sí? Ahora, si alguien me da de alta el mismo país con dos nombres distintos y dos códigos distintos, marchamos. Marchamos. Pues si encontrás en la lista de países 2 veces Uruguay, ¿sí? Ahí marchaste. ¿Sí? Eso le pasa a casi todos los países. Eso tendría que estar validado. ¿Por qué una llave? Creo que ya les comenté. La palabra para clave en inglés es key. Y la palabra para llave en inglés es key. Y somos hijos de los yanquis. Entonces, para ellos es la misma. Una forma gráfica de recordarlo es poniendo una llavecita. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Así ven que cada uno. Otra cosa que les hago notar acá. Habrán notado que algunas tablas no dicen nada y otras tienen un 1 y otras tienen un infinito. Sí, estaba esperando que alguno dijera un 8 acostado. Podría darse. Entonces, ¿qué significa esto? Que es una relación de 1 a muchos. Observemos esta relación. Un cajero con sus ventas. Un cajero puede tener o participar en muchas ventas. Es lógico. Había otra. Proveedor con marcas. Un proveedor me puede vender varias marcas. ¿Sí? Entonces eso es un modelo o un tipo de relación. Que es lo que aparece ahí, por eso tienen infinito. Si yo quisiera eliminar, por ahí me equivoqué en el parcial. Me equivoqué y me apuré y relacioné el número de ID de cliente con el número de ID de país. Va a ser un desastre, ¿eh? Piensen que Access va a estar buscando un país que tiene por código el mismo número que la cédula del cliente. Sería una locura eso. No digo que no se te dé, por ahí se te da de casualidad, pero es una locura. Entonces, supónganse que ustedes detectan que hicieron eso y que lo hicieron mal. Botón derecho, eliminar. Pregunta, confirma, lean las preguntas, vos especialmente. Pero no el único, ¿eh? No el único, hubo más gente que no leyó la pregunta. No sos el único. Entonces, confirma que desea eliminar de forma permanente la relación seleccionada. Sí, esto es como un divorcio. ¿Sí? No está fácil el divorcio. No es que lo borras así nomás. Pero borramos la relación. Todos tenemos en nuestra historia una relación de esas. Se borró. Y ya está. Ahora, te quedó huérfano. ¿Sí? Te quedó separado. No se te ocurra tener, o mejor que no necesites, traer el país de cliente, porque ¿qué te van a decir? ¿Y no están relacionados? ¿Qué querés, lo adivine? No, pero yo le cargué el código. Sí, le cargaste un número, pero no le informaste a Access que ese número es para esto. Entonces lo puedo buscar acá, lo va a buscar donde vos lo relaciones. Ah, entonces ¿qué tengo que hacer? Armar esa relación. Por eso es muy importante que le pongamos el mismo nombre. Acá se llama Code País y acá se llama Code País. ¿No querés el mismo nombre? Bueno, Code País Cliente. Pero que se entienda que es lo mismo. ¿Sí? Si no, si le pones código, todo se va a llamar código, después no vas a saber cuál relacionar. ¿Sí? Al revés, si no estuviera y lo tengo que hacer, ya les comenté, hacen clic en el campo de interés, clic, y lo llevan hasta ustedes donde tiene que ir, que no es la descripción del país. Vamos a hacer lío si hacemos eso, es el código del país.
Entonces ahí se abre esta ventanita que dice, les voy a nombrar algunas cosas que dice. Primero, te lleva a la seguridad de si no te agarró ahí un temblequeo y te equivocaste. Por eso es importante lo del nombre. Si, ay no, pero era el otro, me equivoqué. Bueno, agarrás acá, ¿sí? Y buscas cuál es. O cerrás, cancelás y volvés a hacerlo. No es tan trágico. Y después hay una cosa mucho más interesante. ¿Qué es esto? Exigir integridad referencial. ¿Qué significa eso? Que vos le estás exigiendo a la base de datos que no te dejen ingresar un código de país si es que ese país no existe o no está dado de alta. Eso es integridad referencial. Es que sea íntegro el sistema. Que vos no pongas código 80 y no hay un país 80. ¿Se entendió lo de la integridad? Entonces, si yo le hago clic acá, y de hecho se lo voy a hacer, ya ahora no me quedaría ninguna chance de cargar un código de país en un cliente y que ese país no esté dado de alta. Fíjense que al hacer eso me pide dos cosas más, que también las puedo cliquear. Uno es actualizar en cascada los campos relacionados. ¿Qué quiere decir esto? En el momento que lo estás dando de alta, te lo va actualizando en todos los referentes. Y otro es eliminar en cascada. ¿Qué significa esto? Borré un cliente, me borró todas sus notas de crédito, todas sus facturas, todos sus registros contables. No sería bueno, ¿no? Pero digamos, se podría hacer eventualmente. Tiene las dos, la de actualizar y la de eliminar. Yo eso no lo voy a poner, pero se los comento. Habitualmente, ¿qué se hace? Como les decía antes, como hoy no sale tan caro ni hay tanta necesidad de ahorrar espacio en los discos, uno la historia la deja. Nunca sabes cuándo llegará el momento de un retroactivo. ¿Qué pasó con el IRPF el año pasado? ¿Sí? No hubo un retroactivo, que había que ir a la historia de 5 años atrás. Mirá si no lo tenías. Mirá si te llega una intimación a tu casa de pagar, porque OCE descubrió que vos hace 5 años que no pagás. Sería raro, me hubieran cortado el agua antes, pero tenés que salir a buscar la historia. ¿Sí? O llega una inspección, ¿sí? Llega una auditoría. Entonces, hoy ¿qué se hace? Lo que ya no uso más, no lo borro, lo oculto. Hay formas de ocultar información. Ojo con lo que ocultan, porque también se puede meter en un problema en una auditoría. Ah, ¿y esto por qué está oculto? Esto tiene que estar a la vista. ¿Entienden cómo es? Bueno, entonces, eso es un tema muy importante. Y el otro que ven acá es el que nosotros estábamos viendo antes. Esto va a ser una relación de uno a varios, porque un país es el mismo para varios clientes. No es una relación uno a uno. ¿Sí? Bueno, ahí lo creamos. ¿Sí? Acá se puede cambiar el tipo de combinación. ¿Sí? Yo de momento no les digo que se metan acá, pero por lo menos tener esta idea. ¿Sí? El motor no pudo bloquear la tabla de clientes. Este es un mensaje que estábamos esperando. ¿Por qué pasó esto? Y les voy a decir por qué pasó y cómo evitarlo. Dos formas de evitarlo. Dice, el motor de la base de datos no pudo bloquear la tabla clientes. Actualmente está siendo utilizada en otro usuario o proceso. Ya se los avisé esto. ¿Qué es lo que ha ocurrido acá? Le digo para que no me sorprendan estos mensajes en el medio parcial. ¿Qué es lo que ocurrió acá? ¿Por qué no me deja hacer esto? Me dejó borrarlo, pero no me deja crearlo. Ya se los dije aparte. ¿Lo de la barrita amarilla? No, porque lo de la barrita amarilla acá ya lo... ¿Está abierta la tabla? Yo se los tapé acá, pero está ahí atrás. Entonces está abierta. Cuando una tabla está abierta, queda como en reserva. Alguien está metiendo datos ahí. Esto es lo que ocurre cuando ustedes compran un pasaje o una entrada en esos programas de entrada. ¿Vieron que a veces pasa? Están entrando, F5, 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 hasta que encontraste el momento para comprar. Porque ¿qué pasa? Hay algunos operadores grandes que sale el vuelo, te reservan todo.
Te hacen toda la reserva. Abre la temporada, te reservan todo el hotel. Después lo van liberando. ¿Sí? Entonces ustedes se están volviendo locos por afuera para conseguir un pasaje, una habitación de hotel, ¿y qué pasa? Ahí están todos reservados, están todos bloqueados. Entonces en la medida que los van liberando, que van soltando esos registros, que van soltando esas tablas, a mí me queda la chance de meter una incorporación. Fíjense, vamos a aceptar esto porque es un mensaje de aviso. Vamos a ver si acá ya no nos deja ir, vamos a tener que cancelar. Y les decía que tenía dos maneras de superar esto. ¿Sí? Una es sacándole acá, ¿sí? Y otra, digamos, que es, ¿cómo cierro yo acá la tabla de clientes? Miren, acá tengo países, acá tengo clientes y acá está el mapa de relaciones. ¿Cómo cierro esto? Ojo con esto, porque ven que acá no aparece nada. Les aviso que está acá la crucecita. No es esta, porque esta es del programa, y no la van a encontrar en el mismo tab, que es lo que uno esperaría. Entonces, cerremos solo esto, ¿sí? A ver si ahora me deja. Digamos, código de país, con código de país, ¿sí? Le voy a exigir, habíamos quedado en eso, le voy a poner crear. Ahora, países es la que salta. ¿Ven? Ojo con eso. Igualmente te avisa, ¿no? O sea, ya una vez que te ocurrió este problema, vos decís, bueno, digamos, yo voy cerrando todas las tablas. Igualmente, digamos, yo creo que acá la conclusión que sacamos es, si vamos a estar trabajando con el mapa de relaciones, tener cuidado de cerrar las tablas. Y ahora, pasó de largo. Es más, merced a esto que estuvimos haciendo, agregó uno a muchos. ¿Sí? Que es lógico esto, ¿no? Un país para muchos clientes. ¿Se entiende el concepto, gente? Digamos, yo creo que acá un poquito de lo que hay que hacer es vencer los miedos, ¿no? Porque a uno se lo muestra, esto es terrible. No hay nada demasiado raro. Es un tema de incorporar esta cosa que es más bien técnica. Y que antes se llevaba en una carpeta, en un bibliorato, y ahora lo tenemos acá, ¿no? Bueno. Les voy a mostrar cómo, esto lo cierro, me pide otra vez, lean los mensajes, me pregunta si quiero guardar los cambios en el diseño de relaciones. Como a mí me interesa, porque hice algo, digamos, diferente, yo lo cierro. Y ahí está, ahí estamos otra vez sin elementos. Bueno, de momento lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver si efectivamente en países tengo lo que necesito y si en clientes está cargado ese dato. ¿Sí? Entonces, si solamente quiero ver qué hay adentro, doble clic. Yo le voy a hacer un doble clic en la tabla de países. Y veo que hay 4 países del 1 al 4. Si va a funcionar esto de la integridad referencial, si yo quiero meter un país 5, tendría que chillar. Tendría que decir, no, pará, no hay un país 5. 5, 6, 7, lo que ustedes quieran, ¿no? Cualquier número que no sea 1, 2, 3, 4. Vamos a clientes, vamos a ver, acá tengo que ir hacia la derecha, países, ¿ven que son números del 1 al 4? Hagamos la prueba, porque para eso estamos. ¿Qué pasa acá? Bueno, dice Montevideo, ¿no? País 1, que es Uruguay. Pero vamos a hacer la locura de ponerle un país 8. Yo acá puedo hacer Enter, hacer un clic afuera, cualquier acción que me saque el foco de ahí. Yo voy a elegir hacer un clic por acá. No se puede agregar o cambiar el registro porque se necesita un registro relacionado con tabla de país. ¿Entienden? O sea, podría mandarme la macana de cambiarlo de país mal, o directamente acá me está invitando a que yo cree un país 8. Y acá tenemos otra de las virtudes de las tablas de datos. Yo no hago más que vender esto porque quiero que realmente se convenzan de que esto es así. Acá, ¿qué puedo hacer? Darle escape, me lo vuelve a su estado anterior. Entonces, si yo veo algo así,
rebobino con la tecla escape. Yo acá veo algo importante. Acá hay una falla en el diseño. ¿Y cuál es la falla? Que si esta persona se muda, supongamos que se va a Argentina, que tenga suerte, good luck, como le dijeron en la Amnisa, yo acá le pongo 2. Pero la ciudad va a estar mal. ¿Y esto por qué ocurre? Porque no han previsto una tabla de ciudades. O mínimamente en la tabla de países ponen la capital. Si bien no todos viven en la capital, por suerte. ¿Se entiende? Ustedes fíjense que muchos de los formularios, porque esto constantemente hay que relacionarlo con lo que uno sabe y hace, constantemente, cuando uno elige el país, aparecen opciones de ciudades, antes no. Incluso hay unos sistemas que están tan completitos que te aparecen hasta posibles códigos postales. Entonces vos elegís el país, elegís el estado, supónganse que estamos en Estados Unidos, elegís la ciudad y te pide un código postal y le mandás uno que no corresponde, te lo bloquea. ¿Alguna vez por ahí les pasó? ¿Sí? O sea, el nivel en el que se puede desagregar se decide en términos de diseño. Entonces yo ahí le veo una falla de diseño. Yo creo que así como hay una tabla de países, debería de haber una tabla de ciudades, y esa tabla de ciudades debería de tener el código del país al que pertenece, porque no se olviden que tenemos ciudades que se repiten el nombre en diversos países, y también un código para esa ciudad. Entonces vos cargas 2 códigos, el país y la ciudad. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funciona esto? El poder de cada vez que uno llena un formulario, lo que está ocurriendo del otro lado. Les reitero, esto no es que ustedes lo vayan a hacer, sino que deben conocerlo, por varios motivos. Si yo acá, no es el caso en esto, abriera un sistema contable, eso es columna, 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 tenés 60 campos llenos de números. ¿Sí? In, reg, ac, in, reg, b, in, reg. El único que lo puede entender es el contador, que se va a sentar así, se va a poner los lentes y va a decir, a ver, bueno, acá este es el monto de la factura. Esto ya sé que es el contador el que lo interpreta. No esperen que lo vaya a hacer otra persona. ¿Se entiende? O sea, con los números al lado, con el registro al lado y con una prueba que se está haciendo, a ver, carga esta boleta así. Este dato, este cliente, este monto, este artículo, ¿verdad? Y dale enter. Y vas a la base de datos. Y te fijas qué cargó. Ah, mirá, acá está cargando la cotización del día, acá está cargando lo que va de IVA, acá está cargando este otro impuesto, acá un posible descuento. ¿Se entiende? No con una prueba, con varias. Entonces así se hacen varias cosas dentro del sistema. Primero, ponerlo a prueba. Segundo, probar todos los casos distintos para que no haya errores. Y tercero, y eventualmente, una auditoría. Porque se va con un lote de pruebas y se las anota todas. Y después se va a la base de datos a ver cómo quedaron reflejadas. ¿Entienden cómo es eso? Porque una vez que yo lo levanto en un sistema, puedo estar haciendo un cálculo en el medio y el dato ya no lo veo igual que como lo vería. Les doy un ejemplo bien concreto. Si uno tiene un crédito en una empresa, lo lógico es que cada vez que se emite una orden de compra a mi favor, el crédito disminuya. Porque si vamos a esperar a facturarlo, ¿sabes cómo pido, no? Pido, y después cuando está facturando, ahí saltó el control y no me alcanza el dinero para pagarlo. Entonces, ese control hay que ver cómo se hace. Pues yo puedo hacer al vuelo, en el momento, sumando todo lo que todavía no pagué, todo lo que tengo pendiente de pagar, o puedo ir disminuyéndolo y guardarlo en algún lugar. Pero ¿qué pasa? Yo saqué factura 1, factura 2, factura 3, factura 4, y por ahí te pagué la 2 y la 3, y todavía te debo la 1 y la 4. Entonces, de alguna manera hay que hacer la suma de mi crédito para que al momento en el que yo solicito una nueva compra, salte una pantalla, salte un mensaje que diga el cliente ha excedido su crédito. Si alguna vez fueron a retirar dinero del cajero e intentaron hacerlo en el máximo y antes de pasadas 24 horas, te tendría que decir que no. Y les ha pasado, me imagino, no sé.
Salvo que no hayan retirado nunca dinero en un cajero. Pero eso no se ocurre. Esos son los controles a lo que me refiero. Se hace la suma, se fija en la última hora y todo eso. Bueno, gente, ¿alguna pregunta de todo esto? Yo tendría miles. Por ejemplo, una pregunta. Todavía no nos explicó cómo hacíamos para cargar ese dato nuevo para meter el código. Nos explicó cómo, que iban a estar las tablas, cómo relacionarlas, pero no nos dijo cómo hacerlo. ¿Se entiende la pregunta? Es una pregunta que podrían hacer. Bueno, les comento cómo es eso. Miren, si tengo las tablas así cerradas, una opción, seleccionarla, ¿sí? Uno puede poner botón derecho, vista diseño. Vista diseño. Y ahí, en vez de mostrar, porque vieron que recién le va doble clic, pero con el doble clic yo lo que veo son los datos. ¿Qué clientes tengo? Yo no quiero ver los clientes que tengo, yo quiero ver cómo es la estructura de esa tabla, porque quiero agregar un dato nuevo que es el código país. Entonces ahí tengo que ir a vista de diseño. ¿Qué es esto? Estos no son los datos. Yo he visto gente, lamentablemente en el parcial, cargarme los datos acá. Entonces yo le hacía cargar un cliente nuevo y me ponía acá el nombre, acá el apellido. No llegamos muy lejos con eso. ¿Sí? No llegamos muy lejos con eso. Por eso para mí este año es también muy importante que quede registrado. ¿Sí? Ahora, después tenemos que hacernos cargo. Tenemos que hacernos cargo de estar haciendo otra cosa ahora y tenemos que hacernos cargos de no ver lo que queda registrado. Hasta ahí llego. El próximo paso, no sé, va a ser ir a la casa, golpear la puerta y decir, acordate de estudiar informática. ¿Sí? ¿Está? Por ahí llega ese momento, no sé. Bien. ¿Qué pasó acá? Que yo tenía muchos datos y que de repente aparece uno nuevo. Si no estuviera, se lo crea. O sea, es meterse acá, poner ahí el nombre del campo, ponerse acá y poner el tipo. Y acá hay un tema muy importante. El tipo de dato que tiene acá es el mismo que tiene que tener en la otra tabla. Ahora, ¿quién manda? Y la tabla que ya llegó con los datos. En nuestro caso, la tabla de países. Entonces yo, así como abrí el diseño de clientes, podría abrir el diseño de países. Y si me fijo, el código es un número. Es más, tengo muchos más datos, y ahora nos vamos a meter en eso, porque esos son los ejercicios que vamos a estar haciendo. Yo tengo acá, cuando dice autonumeración, el dato de que es un número entero largo y que se incrementa. O sea, tengo muchos datos en cada campo. Por ejemplo, si fuera a la descripción, es de tipo texto corto y tengo un máximo de 30 caracteres para escribir el nombre, que creo que son suficientes en casi todos los casos. Entonces, si yo acá veo que esto es un entero largo, lo mejor sería que en clientes, cuando yo meto acá un código para el país, fuera un número entero largo. Si ustedes me preguntan a mí cómo tendría que hacer para cambiarlo, si fuera otro, yo tendría que venir acá y no hay mucha chance de escribir cualquier cosa porque los tengo que elegir de acá. Eso sí lo define un tipo de sistema, ¿viste? Que dice, no, ponele un entero largo, poné simple, doble, porque si no me tengo que estudiar cómo se estudian, ¿sí? En sistemas, cuáles son los tipos de datos, que acá no tiene sentido, en nuestro contexto. Yo les digo, den de alta un campo con este nombre que sea de tipo numérico entero largo, o sea, 1 y 2. Y tengo muchísimas cosas más que ahora les voy a mostrar la letra de un parcial, se pueden hacer. Vamos por ejemplo acá. Vamos por ejemplo acá no. Pero en esta tabla
Si yo pongo la vista de diseño, ven, por ejemplo, un costo se puede poner en tipo de dato moneda. Y no solo eso, al igual que en Excel, puedo poner la máscara de la moneda. ¿Ven? ¿Se acuerdan que la otra vez teníamos el tema de poner pesos o pesos uruguayos? Eso se toca acá. Les reitero, tabla, vista de diseño, selecciono en el campo el tipo de dato y automáticamente acá tengo todas las cositas que voy a tocar. Fíjense que además de el formato, puedo definir los lugares decimales. O sea, yo puedo venir acá, que es una cosa que les puedo pedir, y decirle que sean 2 decimales. Abren acá, seleccionan 2. Es bastante automático, ¿eh? Es bastante automático. Les digo, yo he visto mucha gente de ciencias económicas que le toma tanto el gustito a esto y se empieza a enganchar que terminan colaborando a la par de los de sistemas y son lo que se denominan superusuarios. O sea, son usuarios que tienen bastante conocimiento de sistemas como para pensarlo, diagramarlo, meter alguna cosa y además todo lo que les ha enseñado su profesión respecto de la funcionalidad. Porque por más que uno en la carrera de ingeniero de sistemas vea un mínimo de matemática y de contabilidad, no tiene el nivel que tiene un contador. Entonces mucha gente lo he visto trabajar colaborativamente. Es un buen puesto, digamos, ¿no? El estar a la par. ¿Sí? ¿Qué otras cosas puedo poner? Puedo poner un título. Igualmente les va contando acá qué es. Una etiqueta para el campo cuando se usa en una vista. ¿Sí? O sea, porque, ¿qué pasa? Y por ahí se llama costo-venta, pero bueno, ¿qué costo-venta? O acá, id cliente. ¿Sí? El nombre del cliente o número del cliente. Querés algo un poquitito más significativo, porque si no después en una vista no, vas a tener que estar traduciendo en tu cabeza qué es cada cosa. ¿Qué otra cosa? Un valor predeterminado. Por ejemplo, si todos tus clientes son mayormente del Uruguay, en el código del país, en la tabla de clientes, que no es esta, esta es la de venta, en clientes, ponerle como valor predeterminado un 1. Eso les habrá pasado. Entra en un formulario y ya te dice el país. Lo saca por la IP, ¿sí? Tiene forma de obtenerlo. Es una ayuda. ¿Sí? Y una regla de validación. Por ejemplo, si es un monto, que no te ponga más de 1 millón. O que no te ponga números negativos. Acá las reglas es un poco más complejo. Vamos a meter alguna. Pero si ustedes se fijan, es ya un poquitito más complejo. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ahora, yo lo que les voy a pasar es una base de datos y les voy a pedir distintas cosas que hagan en ella a nivel de tabla y a nivel de relaciones entre tablas. Nada más. Y después nos vamos a meter con las consultas. ¿Se entiende? Bueno, vamos a cortar por acá.